Hablar de terrorismo, Javier, es hablar de un poco de nuestra vida entera, desde nuestra adolescencia o primera juventud, ¿no? Y de toda la historia de la democracia, incluso de antes, ¿no? Tú, como protagonista tan directo de tantas cosas de estas, ¿cómo recuerdas en la transición, digamos, el papel que iba jugando esa sombra horrorosa del terrorismo en la construcción de aquella ilusión? Bueno, el terrorismo en aquella época, bueno, como en cualquier época, fue terrible. La densidad de terroristas, la densidad de atentados fue tan alta. Pero incluso antes de empezar la transición, ya hubo algunos actos de terrorismo terribles. Y yo recuerdo, yo entonces representaba a mi partido en la Comunidad de Madrid, lo que luego sería la Comunidad de Madrid, y me acuerdo de una bomba tremenda en una cafetería, la Cafetería California, que fue en el barrio Salamanca, fue una cosa terrible, no se esperaba nada de ese tipo. Entonces el gobernador de Madrid era Rosón, que luego fue ministro de Interior con Suárez. Y yo tenía una relativa amistad con él, o conocimiento de él, porque yo llevaba al Partido Socialista en Madrid. Y bueno, pasamos una noche horrorosa. Bueno, eso fue una, pero es que después vinieron otros y otros y otros. Y luego incluso cuando llegamos al gobierno, yo fui portavoz del gobierno, una época bastante larga y bastante intensa de terrorismo. Y cada vez que había que salir a la televisión a decir otro más, era terrible. Pero creo que lo vivimos los españoles con una voluntad de ganar extraordinaria. Y yo cuando miro ahora para atrás me quedo muy impresionado del dolor, pero muy impresionado también de cómo gestionamos el final. Y hay que acordarse de aquellos que no están y el dolor que produjo en muchas familias, en algún caso, pues en grandes amigos míos que fueron asesinados. Pero cuando miro atrás, con dolor, pero también con esa sensación de que es un problema que está superado en España. Y haber ganado esa batalla a mí me parece en aquel que tiempo, es incluso con todo el dolor que recuerdas, yo recuerdo que teníamos muchas veces, los periodistas y los que observamos aquellos fenómenos, la impresión de que el terrorismo iba a tener capacidad de hacer descarrilar el proceso. En algún momento incluso se tuvo esa sensación. Luego vemos que, por fortuna, la musculatura moral de la sociedad fue muy superior. Pero sí es cierto que hubo algunos días en los que tuvimos la impresión de que nos sacaba de... Como tú, yo tuve un día que fue el asesinato del entonces supuesto del vicepresidente del gobierno con Franco. Aquello fue terrible. Y ahí sí que a muchos de nosotros nos dijimos, bueno, vamos a ver, todavía había esperanza para que hubiera una transición, a ver si esto descarrila absolutamente todo. Aquello fue un acto muy crucial de la transición democrática, sin duda. Afortunadamente, Franco murió en la cama y seguimos trabajando, y Adolfo Suárez y Felipe González y todos los que estábamos trabajando, pues hicimos bastante bien las cosas, no solamente en la lucha contra el terrorismo, sino también en estabilizar el país con una actividad económica suficiente, aunque tuvimos mala pata también, que los saltos democráticos en España siempre se hacían en momentos de crisis económicas, no podíamos llevar nunca al paso la economía y la política, ¿no? Pero creo que fueron unos años terribles, pero que hay que recordar, que no olvidar, y que bueno, hay que seguir viviendo y seguir para adelante. Pues yo recuerdo que el proceso democrático prácticamente no estamos dándonos cuenta de que fue casi un milagro de construcción política, social, que estuvo desarrollándose siempre con la sombra del terrorismo al lado. En los años que recuerdas, estabais en poder, los años de plomo que se habla, no nos damos casi cuenta de que todo aquel gigantesco esfuerzo se iba haciendo con ese arrastre enorme. Es que había que estar, había que vivirlo. Claro. Es imposible de contar. Posible de contar. Yo creo. Sí, posible. Pero fueron años que, como has dicho muy bien, la política, que era fragilísima entonces, un proceso de transición, tener que luchar además contra el terrorismo brutal fue muy
muy doloroso, pero vuelvo a decir, salimos de ello y salimos con la seguridad de que los gobiernos de entonces éramos capaces de transmitir al país que ganaríamos la batalla y la ganamos, ¿no? Yo lo pienso muy a menudo y digo, no nos damos cuenta seguramente de la convicción que casi inconscientemente tenía la sociedad y la convicción que ibais teniendo vosotros, los responsables políticos, para ir actuando con aquel disgusto incesante, dramático, aquella zancadilla que nos dejaba además en una situación muy terrible. A día de hoy, que las cosas son diferentes, estamos muy lejos, sin embargo, de haber dejado atrás el fantasma del terrorismo. Se ha convertido en un fenómeno de una envergadura extraordinaria. Se van a cumplir 20 años de los atentados de las Torres Gemelas en Nueva York. ¿Cuál dirías, Javier, que es ahora mismo el paisaje del mundo ante el terrorismo? Bueno, el paisaje de ahora es que el terrorismo se ha convertido en un fenómeno internacional. Siempre lo fue de alguna manera, sí, pero ahora es un fenómeno internacional y además que no es un fenómeno que lo realizan actores estatales, sino que son actores no estatales cuyos actos de terrorismo tienen consecuencias globales. Las Torres Gemelas no fue hecho por un Estado en contra de Estados Unidos, fue hecho por un grupo no estatal de terroristas asociados que encontraron los medios a través de mil complicaciones con algunos estados, sin ningún género de dudas, pero no puedes echar la culpa a un Estado, podrías echar la culpa a aquellos que lo hicieron. Y fíjate lo que empezó el siglo, este siglo empezó con las Torres Gemelas en el mes de septiembre, es decir, el presidente Bush acababa de llegar prácticamente, llevaba un año y nos encontramos con esta tragedia a la cual yo creo que la sociedad global reaccionó con serenidad. Yo en algunos momentos temí que la sociedad americana reaccionara peor, pero al final reaccionó bien y aunque hubo algunos fallos después de reacción, por ejemplo la guerra de Irak, yo creo que no era necesaria, fue una manera de demostrar que éramos fuertes, que los que se suponía que eran amigos de los iraquíes que habían producido ese daño, pues había que castigarles. No sé si, yo creo que no arreglamos las cosas no siguen en Irak mejor, están mal todavía, y todavía tenemos fuerzas en Afganistán, es decir, están empezando a irse todavía americanos, pero todavía hay soldados europeos que están en Afganistán, todavía, hoy. Y el terrorismo además ha ido modificando sus formas, el terrorismo yihadista, estaba Al-Qaeda, pero luego apareció el Estado Islámico como una importantísima novedad, presentándose como alguien que se afirma en un terreno. Eso es lo nuevo. Que se afirma en un terreno, una novedad extraordinaria. Ahora parece que hace 2 años, en cierto sentido, se les ha como orillado. Sí. Pero es un paso adelante muy significativo ese. Fíjate que yo he dicho que las Torres Gemelas los responsables no era un Estado, eran una asociación de ciudadanos de varios estados que fueron capaces de hacer semejante extraordinario golpe sin tener un Estado detrás. Es decir, el que grupos no estatales fueran capaces de hacer semejantes barbaridades era algo que nos ponía los pelos de punta a todos, después incluso de las Torres Gemelas. Es verdad que luego se volvieron a arreglar entre ellos y formaron ese Estado que no existía, el ISIS, que eran pues restos de los que habían quedado de terroristas o de soldados de Irak, que realmente después muchos de los soldados que estaban en Irak y fueron castigados por los americanos, pues se reunieron en otros países y construyeron lo que llamábamos el ISIS, ¿no? Que dio mucha lata durante muchos años o varios años. Hoy yo creo que está un poquito todo eso más calmado, pero tenemos más cerca de nosotros quizás zonas donde la calma se está perdiendo, que es toda la zona del Sahel, del desierto del Sáhara, de las 2 partes del desierto del Sáhara, donde hay todavía mucho refugiado de grupos terroristas que estaban en Siria o que estaban en Líbano, y ahí es una zona que está más cerca a nosotros, digamos, a España, pero que, bueno, tenemos que ser capaces también de ¿Tú crees, Javier, que estamos ganando o no estamos ganando en esta anunciada guerra contra el terror? Nosotros decimos contra el terrorismo, los americanos dicen contra el terror, porque le resulta muy amarga a la sociedad la convicción de que estamos condenados a una lucha casi sin
posible victoria, es una especie de lucha incesante, ¿no? Bueno, es como, vamos a ver, es como una pandemia, si me apuras, que las ganas, encuentras la vacuna, la ganas, pero siempre se queda por allí alguna parte que no has acabado con ella y vuelve a surgir. Hoy estaba mirando yo, por ejemplo, los datos de la malaria. Hoy se ha aceptado por la Organización Mundial del Comercio, de la Salud, que China ha expulsado la malaria. Ya es un país donde no hay malaria, y lo ha declarado formalmente la Organización Mundial de la Salud ayer. ¿Quiere eso decir que no va a haber ningún brote de malaria después? Pues no se sabe. El terrorismo lo hemos derrotado. ¿Puede volver a haber terrorismo? Pues no se sabe. Pero ya con la experiencia que tenemos, como con las vacunas que tenemos, ya sabemos de alguna manera cómo tratarlo mejor. Cuando fue sorpresivo era más difícil reaccionar con inteligencia y ganarlo pronto. Hoy ya tenemos una experiencia muy superior y tenemos unos medios muy superiores y unas sociedades mucho más maduras y preparadas para ese terror. Luego te pregunto sobre esas soluciones, pero antes sobre algunos de los asuntos que ya has tocado. Ahora se está ya produciendo la retirada de Afganistán, la salida, el fin de la historia de Afganistán, que comenzó ya con la presencia de los rusos, etcétera, etcétera. Haciendo balance de esas presencias militares en Afganistán, ¿qué dirías, Javier, que podemos presentar como resultado? Iñaki, pues con gran satisfacción poco. Y con garantías de que el trabajo ha dado resultado y que muy poco. Yo creo que se irán de ahí las fuerzas que han estado ocupando el país, pero seguirán grupos radicales, los talibanes, por ejemplo, que siguen en las montañas, que no se les puede llamar a priori terroristas, pero que sí están dispuestos que para conquistar el poder en Afganistán, pues hacer cosas muy similares a lo que hacen los terroristas. Por tanto, hay que mantener los ojos bien abiertos, pero analizar muy bien lo que hemos hecho y cómo lo hemos hecho. Y yo creo que a veces no hemos comprendido lo difícil que es arreglar una sociedad. Y cuando abres las venas de una sociedad desde un Estado fuerte, como ya sea Estados Unidos o algún país europeo, etcétera, y rompes la cohesión de un país, tratar de sondarlo es muy, muy, muy difícil. Y eso ha sido, lo decimos en estos ejemplos que hemos dado ahora de Afganistán o Irak, pero lo podemos decir todavía de zonas de los Balcanes, por ejemplo, donde hay sitios donde todavía no acaban de despegar realmente y siguen. Eso no es el terror, pero son los problemas que traen consigo el odio. El terrorismo al final es el odio elevado a la enésima potencia, ¿no? Pero cuando hay odios dentro de las sociedades es muy difícil extirparlo. O sea, en los Balcanes fue clarísimo. Fíjate lo que las horas que pasamos por allá, en aquella zona, y todavía no se ha acabado de resolver todo. Oye, y el Sahel que has mencionado, que evidentemente es una franja donde ahora mismo está la cosa verdaderamente al máximo. ¿La acción europea está siendo adecuada? ¿El papel español está siendo adecuado? ¿Estamos acertando o estamos acercándonos un poco ahí de puntillas a ese asunto? Yo creo que no tenemos la solución milagrosa, no la tiene nadie, ni la tiene Europa, ni la tiene nadie. Hemos probado, el mundo ha probado muchas formas, bombardear, atacar, conquistar, etc. Ninguno de ellos ha dado un resultado 100% positivo, digamos. Y yo creo que lo que se está haciendo ahora en el Sahel, que se hace con menos ruido, pero se está muy presente. Yo creo que es una manera de hacer las cosas más callada, con menos titulares en los periódicos, pero creo que un poco más eficaz. Pero eso cansa a los estados que están haciéndolo, ¿no? Y hay que ayudar a que las sociedades no se cansen de ese esfuerzo que están haciendo nuestras Fuerzas Armadas, las Fuerzas Armadas de Francia en esa zona, que son básicamente las que están más fuertes en el Sahel, que, como decía, además son fáciles de entender porque se le pide a las sociedades el apoyo a actuaciones
que no presentan una victoria muy próxima, en modo alguno. La acción contra el terrorismo, evidentemente, se ha puesto ya muy claro, debe ser holística. Era de lo policial, los servicios de inteligencia, el ejército también, hemos visto ya como consecuencia la presencia del ISIS, etcétera, etcétera, y actuaciones mucho más integradas todavía, porque yo sospecho que debe andarse fraguando por ahí también el terrorismo cibernético, el terrorismo biológico. Hay muchas formas en la nueva sociedad sin duda, por las cuales puede colarse el terrorismo y recargarse, ¿eh? Cualquier avance que puede hacer cosas buenas para las sociedades tiene seguramente alguna parte que no es perfecta o que no contribuye a la perfección de la operación del desarrollo. Y siempre hay algún agujero que te has dejado detrás. El terrorista también está aprovechando todos esos agujeros. Tú has dicho el ciberespacio. El ciberespacio da cosas maravillosas, ¿no? Pero también deja unos agujeros donde se cuela lo peor de la sociedad también, desde el punto de vista de muchas cosas, desde la pérdida de privacidad de las gentes o la utilización de esos agujeros que deja el desarrollo tecnológico para hacer mucho daño. Daño en los recursos económicos de un país, daño, todavía no hemos conocido un daño, digamos, ligado a la salud, por ejemplo, pero la perfección de las guerras de la química, lo que eran antes las armas químicas, pues hoy se pueden llamar armas biológicas, que serían mucho peores todavía, no lo sabemos, pero imagínate si los virus se escapan de una manera, se trabaja con eso, desde un Estado, por ejemplo, que decide contaminar a una parte del mundo, que es como contaminar al mundo entero, ¿no? Afortunadamente no ha pasado y esperemos que ya no pase, porque es verdad que las cosas que ya no son sorpresa, la pandemia nos cogió de sorpresa, digamos, ya no nos va a coger de sorpresa, por lo menos durante muchos años vamos a ser conscientes, los que vivamos esos años, desde luego somos conscientes de lo que es, la infección de un virus cuando se hace global, ¿no? Por lo tanto, yo ya creo que esas cosas seguramente tienen menos probabilidad de ser usadas desde la perspectiva terrorista. Y España, además de ser, como todos los países, una posible diana del terrorismo, lo fue. Tiene además la pequeña particularidad de que con la memoria de Al-Ándalus forma parte un poco del territorio de la recuperación soñada, ¿no? ¿Le convierte eso en una diana especialmente sensible? Vamos a ver, de todos lo que yo conozco bastante todo ese conglomerado del terrorismo, en pocos casos, pero sí es verdad que se ha reclamado al Andalus en algunos de las declaraciones de algunos de los grupos terroristas, pero no ha sido algo que diera, los servicios de inteligencia, etcétera, no han visto ningún acto específico, salvo el atentado del 11, el de Madrid. El de Madrid todavía queda alguna duda de cuál es el origen de esa operación tan dramática en Madrid y en aquellas fechas especialmente. ¿Tuvo algo que ver la relación de España con los países árabes? Yo no lo descartaría del todo, pero vamos, no sé si eso fue el detonante. Yo creo que el detonante también era Inglaterra. Fue en aquel tiempo éramos unos cuantos países europeos a los que donde operaban con mayor virulencia, ¿no? Pero sí es verdad que nosotros fíjate, yo me acuerdo cuando nosotros reconocimos a Israel, yo estaba en el gobierno y acompañé al presidente del gobierno a la firma que se hizo en Holanda. Y recuerdo cómo llegamos allí, absolutamente todo estaba rodeado de tanquetas, porque se temía que hubiera un acto terrorista. Éramos el último país que reconocía a Israel, y éramos el país donde parecía que era el refugio de donde todavía el mundo del Mediterráneo se haría justicia. Y bueno, pues no tuvimos ninguna reacción, tuvimos verdadera preocupación a que pudiera haber alguna reacción brutal, digamos. Y no hubo nada, pero es verdad, la impresión que me dio al llegar
al sitio donde ibas a firmar, que estaba pues, rodeado de tanquetas, ¿no? Pensando los propios holandeses que algo podía pasar, ¿no? Bueno, aparte del terrorismo, está la radicalización violenta. Hace poco Fernando Reinares y la investigadora primera del Real Instituto Elcano, que están al frente del programa ese de lucha contra el terrorismo y la radicalización, dicen que está aumentando muy intensamente la radicalización y que la radicalización violenta solo se puede combatir con respuestas de corte cultural, social, política, etcétera, 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 ¿no? ¿Crees que está en efecto creciendo esta radicalización y convirtiéndose en amenaza? Mira, yo no creo que esté convirtiéndose, que no está subiendo a temperaturas muy altas. Yo creo que no. Pero tampoco quiero ser naif, no quiero ser ingenuo. Pero sí es verdad que todos estos temas tan ligados a la educación y a la cultura no se pueden ganar por las armas o por la violencia de la otra parte, ¿no? Hay que hacerlo con la educación, con hacer unas sociedades más fuertes y unas sociedades más inclusivas, más abiertas, digamos. Y yo creo que eso se está intentando hacer. ¿Tú te acuerdas cuando hubo los meses de hace unos años, con los atentados aquí, en Francia, etcétera, etcétera, y en Inglaterra? La reacción al principio fue muy, muy dura, sobre todo declarativamente, ¿no? Luego fuimos moderando también las reacciones y se pasó a unos esfuerzos de inteligencia, de los servicios de inteligencia, la cooperación entre todos, y esa cooperación fue lo que nos ayudó a ganar, porque país a país no hubiéramos sido capaces de hacerlo. No, la cooperación internacional evidentemente ha aumentado, se ha intensificado muchísimo en los últimos años, desde cuando estabais vosotros en el gobierno hasta nuestros días. Fíjate, pues fíjate los cambios que ha habido. Hemos tenido presidentes franceses, Giscard d'Estaing, por ejemplo, que no quería ayudar. No, veía el tema como un tema ajeno. Como un tema ajeno, claro, hasta que llegó Mitterrand. Mitterrand fue el primero que se dio cuenta de que aquello era de todos, que era también francés, ¿no? Ahora ya está aceptado, digamos, de una manera coral, ¿no? El asunto, ¿no? Este centro memorial que se ha abierto en Vitoria, centro memorial por la memoria de las víctimas, etcétera, justamente pone el énfasis en ese capítulo, ¿no? Sí, la necesidad de jugar en el capítulo de la educación, el capítulo de la justicia, etcétera. En el capítulo de la educación es muy importante, porque es verdad que no se debe meter miedo a la sociedad y a los niños sobre todo, pero sí que hay que decirles que hay gente que es irracional en su comportamiento y que la irracionalidad puede llegar, para explicarlo de alguna manera, para un niño, ¿no? La irracionalidad puede llegar a matar, ¿no? o hacer sufrir. Y yo creo que eso no se debe olvidar. El que los seres humanos no somos perfectos y salen en nuestras propias sociedades pues gente que acaba haciendo barbaridades irracionalmente, o algunos incluso racionalmente, ¿no? Pero a mí me gusta mucho lo que están haciendo ahora este centro, y me gusta mucho porque está haciéndose con un gran esmero, con una gran inteligencia además. Hay gente que está haciendo estas cosas con una dedicación y un afán de que estas ideas percolen en la sociedad, que me encanta. Conocerles a los que están trabajando en ello, me encanta. Realmente son gente magnífica. Yo tengo algunos amigos que están trabajando allí y realmente me emociona que estén haciendo lo que están haciendo. Y creo que están haciendo un enorme bien. Yo he vivido todo lo que tú has dicho, un poco una parte de la vida mía ha sido mezclada con los atentados terroristas, y haber visto morir a tanta gente y a tantos amigos, porque realmente amigos míos tengo colección en muertos por el terrorismo, el poder ahora ayudar. Yo fui siempre muy amigo de las asociaciones de las víctimas del terrorismo, independientemente de la política.
siempre los he respetado, me está en contacto con ellos, y ahora esta iniciativa que es de todos, esta iniciativa que sale en el País Vasco me parece estupenda. Vamos a ver, y digo, fíjate, porque da la casualidad de que hace prácticamente el mismo día que me dijisteis lo del centro, me llamó a mí Óscar Arias. Óscar Arias, te acordarás, es el Premio Nobel de la Paz. Sí, sí. Fue el campeón del acuerdo de Contadora, donde España jugó un papel muy importante, para decirme lo siguiente: mira, tengo recursos, tengo una idea, no sé cómo exponerla, y yo quiero hacer un centro por la paz. Tengo recursos y te pido ayuda para decir cómo hago eso. Tú estás presidiendo un museo en este momento. Necesito hacer algo que sea casi como un museo, sin que tenga cuadros, pero que tenga una narración. ¿Me podrías ayudar? Digo, pues estupendamente te ayudo, y hicimos aquí una reunión y mandamos enseguida a 2 personas que entienden de museística, y ahí están tan contentos y lo van a hacer, bueno, hay un movimiento que me gusta que coincidiera incluso en el tiempo. Era la misma semana en la que Oye, es interesante. Te quería preguntar, Javier, la actividad museística como herramienta para la propagación de este tipo de valores. En el Centro de Memoria, tú estás presidiendo ahora mismo este Museo del Prado. ¿Qué tipo de capacidad le otorgas tú como herramienta a la actividad museística? El museo lo que tiene son cuadros. Y los cuadros es la narración de una historia en un instante, pero siempre en una historia. El instante es lo que queda reflejado en el cuadro, pero cuando el cuadro es bueno, te transmite no solamente el instante, lo que ves, sino que te transmite una historia, una narración. Y hay muchos cuadros aquí. Te pongo uno, por ejemplo, la rendición de Breda. La rendición de Breda, te imaginas, ves la entrega de cómo la forma del abrazo, el brazo en la llave, dándole la llave de la ciudad y tal, los soldados detrás, pero te imaginas no solamente esa imagen, estás viendo lo que pasaba detrás, la violencia que pasaba y cómo se acaba esa violencia por la paz, etcétera, etcétera. Es fantástico. Y no te puedes decir lo que son, el impacto que causa mirar con ojos, con la multitud de ojos que podemos mirar a los desastres de la guerra de Goya. Esos dibujos de Goya tan terribles que te dañan, te producen dolor por ver el sufrimiento. El Centro Memorial del País Vasco, con episodios que están un poco en la memoria, dicen los que los han visto, que no lo he visto todavía, que produce verdadera emoción. Sí. Bueno, pues eso es una parte de la educación sentimental, de la educación. Y cuando te has quedado impactado por las consecuencias de una acción brutal y lo has visto, lo has reflejado, lo has repensado, qué duda cabe que te conviertes en un defensor de la no violencia. Pues va a hacer falta, Javier, porque resulta que a una velocidad extraordinaria, como todo en los tiempos que vivimos, las siguientes generaciones prácticamente han perdido la memoria de lo fundamental. Hace no mucho un informe, un estudio sociológico nos decía que muchos estudiantes universitarios en el País Vasco no sabían quién era Miguel Ángel Blanco, por ejemplo. O sea, tenemos la obligación de hacer la comunicación de la memoria, porque es brutal. Sin duda, sobre todo, más, hombre, la generación, digamos, los hijos, todavía están muy próximos a los padres, que son los que sufrieron, pero tenemos que mirar a los nietos, porque este país es un país de memoria floja. Y yo creo que hay que hacer que la memoria sea más fuerte. A las generaciones de mis nietos, no de mis hijos, que yo creo que ya están, pero me gustaría que mis nietos también estuvieran educados. ¿Sabes que el año que viene parece que en distintas asignaturas ya va a incorporarse el currículum dice eso. Sí, pero, se va a incluir eso, ¿no? Sí, pero lo que hay que hacer es hacerlo muy bien. Ahí los maestros tienen que hacer un trabajo, porque no es muy fácil el describir ese dolor y ese sufrimiento que pasa al lado de tu casa. Que, fíjate, para un muchacho del País Vasco, pues al lado de donde iba a comprar el pan, mataron a su abuelo, ¿no? O a su tío.
¿Cómo se explica eso? Es muy bonito que se haga bien. Bueno, en los objetivos del año 2030, los objetivos de la Agenda 2030, se señala como uno de los objetivos el referido a la justicia, ¿no? Y no sé quién decía que la injusticia es el mayor polvorín que hay, o sea, la injusticia es dinamita pura, ¿no?, para la sociedad, y que difícilmente podremos superar los problemas del terrorismo mientras no afrontemos de una manera muy clara todos los temas de una desigualdad creciente, sobre la cual ya están advirtiendo desde Davos hasta los pensadores teóricamente menos esperables, ¿no? La injusticia derivada de la desigualdad como amenaza, digamos, como asunto a abordar si se quiere evitar este tipo de excusa a la que se enganchan muchos terrorismos, ¿no? Sin duda. Vamos a ver, podemos mirar la historia, los momentos en que ha habido tragedias o daños económicos potentes, ¿no?, fuertes, ya sean las guerras o ya sean las crisis económicas. Pero podemos ir a la última, en 2008, la caída de los temas relacionados con el sistema financiero, ¿no? Sí. Esa crisis ha dejado en los países, por ejemplo, por hablar de algunos, nosotros, los europeos, han dejado unas sociedades donde la desigualdad ha crecido y donde las capas medias han perdido lo que les caracterizaba, ¿no? Han dejado de ser medias y se han pasado a submedias, digamos. Eso tiene unas consecuencias políticas extraordinarias, porque lo que mantiene la democracia es un sistema muy complejo, que tiene que tener muchos contrapesos, etcétera, que los da de una manera muy clara una sociedad estable y unas clases medias asentadas. Cuando eso se desbarata mucho la política y salen los populismos y surgen las polarizaciones en las sociedades. Ahora sabes que se está empezando a considerar a la extrema derecha como uno de los lugares a los que observar, como lugares objetivamente peligrosos en materia terrorista también. También, mira, fíjate por decir lo que nos sorprendió tanto en Estados Unidos en los últimos días de Trump, ¿no? ¿Quién iba a pensar que en aquel país pudiera pasar semejante cosa desde el presidente que no se quería ir? Los Estados Unidos están preocupados, muy preocupados. Están preocupados, pero vamos, que no pensamos que íbamos a ver semejante cosa nunca, no se nos pasaba por la imaginación, ¿no? Pero sí es verdad que la desigualdad es dañina y cuesta mucho volver a la situación inicial, a la situación de partida. Y eso se transmite de padres a hijos también. Y por tanto, pocas personas en el mundo, como tú, han tenido la oportunidad de ver tanto mundo, de conocer a tantos responsables políticos del mundo y a conocer tantas realidades diferentes en el mundo. O sea, si alguien hubiera que pedirle una impresión general del mundo, posiblemente tú eres uno de los que mejor la pueden dar, ¿no? No creo que hay muchos más. No, ya sé que hay muchos más, pero bueno, tú estás en el pelotón de los que más mundo ha visto y más gente le ha ayudado a verla con detalle. El mundo está mejor que estaba, está más vulnerable que estaba, está más fuerte, más frágil que estaba. Bueno, no sé con qué me comparas, con lo que me compares. Sí, bueno. Compara con lo que quieres, el mundo está mejor. ¿A que sí? Sin ninguna duda. Pero muy frágil a su vez. Pero muy frágil y muy vulnerable, porque la pandemia, por ejemplo, es una manifestación de las cosas que no podemos controlar, que es muy difícil de controlar. Y crea un drama. Es un drama que tiene solamente... La guerra es todavía peor, ¿no? Porque en una pandemia se mueren las personas, pero la infraestructura no se toca. Es decir, que el día que llega la vacuna, pues tu casa sigue donde estaba, la iglesia donde ibas a rezar sigue donde estaba, la escuela de tus hijos sigue donde estaba, y se puede pensar que es de recuperación más corta, de recuperación más rápida, digamos. Pero sí es verdad que las vulnerabilidades son enormes y sobre todo porque hemos inventado un espacio nuevo. Es decir, nosotros vivíamos en 3 dimensiones
alto. Bueno, espacio-tiempo, 3 dimensiones del espacio y una del tiempo, y quieres 4 dimensiones. Es que ahora tenemos una dimensión que es el Internet, que es la red, donde pasan tantas cosas como pasan en la vida real, ¿no? Esa mezcla es la que tenemos que ser capaces de gobernar, y gobernarlo bien, porque se producen también, en esa mezcla se producen muchas indignidades, muchas desigualdades también, porque hay quien puede usarlas con más capacidad que otros y quien tiene más capacidad para hacerlo o está mejor, más desarrollado su país, etc. Pero es verdad que tenemos más lugares o más espacios donde producir la vulneración de una libertad, por ejemplo, o la vulneración de una convivencia. Y bueno, hay que tenerlo todo aquí, porque las personas que tienen responsabilidad para gobernar tienen que tener también en su cabeza que no solamente hay el espacio físico, altura, anchura y profundidad, y el tiempo, sino que hay otra vida al margen, que es la vida de Internet, que es como si fuera otro espacio nuevo, ¿no? Donde pasan cosas, y pasan cosas que nos afectan. ¿Qué te quiero decir con esto? Pues que sí, que vivimos mejor, que está mejor, que somos vulnerables, porque cada cosa que mejora tiene también su vulnerabilidad, entre comillas, ¿no? Pero en términos generales tenemos que reconocer que estamos mejor. Y pero estamos mejor, por ejemplo, la pobreza global. Sí. Sí, bueno. La edad de la mortalidad, por ejemplo, vivimos mucho más. Hoy muy pocos niños mueren al nacer, o mueren enseguida de nacer. Todo eso, cuando ves los números, es escalofriante, porque es que morían muchísimos. Es que en muy poco tiempo, en menos de un siglo, se ha dado un salto extraordinario, por ejemplo, en los niños al nacer que no mueren. Por tanto, hay muchas cosas muy buenas. La vida, somos más longevos en vivir, curan más enfermedades, hay mejor alimentación, no ha habido problemas de hambrunas como las que había antes. Tenemos además posibilidades con la genética, inventarnos cosas nuevas para la alimentación, por ejemplo, o más rápidas, o que producen más densidad de alimentos por cuadrado que hay en el suelo de hierba, ¿no? Todas las cosas son buenas, pero es verdad que hay que repetírnoslo, que todos producen alguna vulnerabilidad extra que no existía antes. Y por lo tanto, sí, de acuerdo contigo que hay que tener respeto a la vulnerabilidad y no cerrar los ojos ante las nuevas vulnerabilidades. A mí lo que me da pena es que no avancemos en nuestra conciencia de que formamos parte de una única especie. Me llama la atención porque la pandemia está siendo atacada como un fenómeno local, nacional, global, internacional, pero no lo estamos viendo como un fenómeno de especie, que nos debería haber ayudado a entendernos como una única especie. No nos ha ayudado mucho ese tiro. Bueno, sigue mandando mucho los elementos de otro corte, ¿verdad? Pero fíjate si tenemos... fíjate, por ejemplo, tomo el ejemplo de Estados Unidos porque que he vivido allí muchos años y he visto, pero que la integración en Estados Unidos de los negros es muy tremenda. Es muy tremenda. He vivido un sitio en Estados Unidos, lugares donde no podía ir al cuarto de baño con un negro porque no podía entrar. Aquí no entran negros, o aquí no entran judíos. Eso lo he visto yo. Tenía yo 20 y tantos años, ¿no? Así que no es hace un siglo. Y no, vemos que es tan difícil esa integración, que claro, cuando tú planteas el otro elemento es cómo nos damos cuenta que somos todos una misma especie y que todo lo que nos pasa de malo a uno les va a pasar al otro o le puede pasar al otro, y no somos conscientes de eso, o por lo menos no ayudamos para que eso no ocurra, y en cambio tenemos una persona de otro color enfrente y de facto lo tratamos como si fuera diferente. Bueno, para concluir, hemos empezado a hablar de terrorismo, muchos son los elementos que deben unirse para combatirlo, de corte militar, policial, inteligencia, seguridad, educación, justicia social, etc. Podríamos concluir diciendo que necesitamos rearmarnos mucho moralmente, que aunque estamos en una sociedad muy contable, en la que todo parece ser contable,
elementos aparentemente no contables van a jugar un papel extraordinariamente determinante, la musculatura moral de la sociedad, ¿no?, para enfrentarse con este tipo de problema. Tú has dicho la arquitectura moral, es esencial. Y te voy a decir, Iñaki, que nuestra generación, la tuya y la mía, creo que fuimos capaces de reconstruirnos con una estatura moral que ahora yo echo en falta, no digo en mi país solo, pero en general en las relaciones internacionales, por ejemplo. Sí, ese rearme moral es fundamental. Tenemos que seguir, Iñaki. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias. Me ha encantado verte. Nos vamos por aquí, ¿no? Ya, nos vamos juntos.